Hola mis amadas hermanas, bienvenidas a Arraigadas, un viernes más aquí para compartir con ustedes en el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Yo estoy muy contenta de seguir aquí con ustedes compartiendo en esta serie que estamos viendo que es contracultural y yo no sé para ustedes, pero para mí ha sido increíble el poder caminar por estos temas y con hermanas que han estado aquí con nosotros. Y todavía nos faltan varios temas, pero yo particularmente hasta ahora ha sido de gran bendición ir viendo todos estos temas. Y antes de continuar, quiero avisarles a aquellas hermanas que ya se han inscrito en nuestra conferencia Mujer Verdadera 23 que si ustedes quieren ser voluntarias, pues pueden pasar en nuestra página de la conferencia y buscar la parte donde dice voluntarios y poder llenar el formulario que está ahí. Eso si ustedes quieren. Y es para aquellas hermanas que ya están inscritas en la conferencia, así que pueden pasar por allá y pueden llenar ese formulario. Y bueno, vamos ya de lleno a continuar con nuestra serie y quiero darle la bienvenida a nuestra amada Maggie de Michelén que nos acompaña hoy. Tenemos esta grata compañía. Hola Maggie, buenos días. Hola Yamel, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, contentísima de estar aquí compartiendo contigo nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Igualmente nosotras, y yo sé que las hermanas también deben de estar muy contentas de tenerte por aquí. Y Maggie, parece que ya va a ser una tradición que cada vez que tú vengas nos va a tocar, pues leer siempre una cita de Elizabeth Elliot. Y yo quiero empezar leyendo esta cita, a ver qué opinas de esto que Elizabeth Elliot nos dice aquí. Y dice, estamos llamadas a ser mujeres. El hecho de que yo sea mujer no me hace una clase diferente de cristiano, pero el hecho de que yo sea cristiana sí me hace una clase de mujer diferente, porque he aceptado la idea de Dios acerca de mí y mi vida entera es una ofrenda para Él de todo lo que soy y todo lo que Él quiere que yo sea. Cuéntanos, Maggie, ¿qué te parece esa cita de Elizabeth Elliot? Bueno, esa es una frase o una oración lo bastante completa de lo que es ser una mujer conforme al corazón de Dios, que es lo que estaremos viendo, parte de lo que estaremos viendo hoy. Y realmente cuando tú eres cristiana, tú te entregas tu vida al Señor, ya tú, o se supone, ¿verdad? Se supone que nosotras debemos rendirnos a ese diseño tan hermoso con que Dios nos diseñó y aceptar de buena voluntad todas esas providencias que muchas veces son providencias, ¿verdad?, aflictivas, desagradables, a nuestros ojos, pero a los ojos del Señor son las mejores y las idóneas para nosotros, para que nosotros entonces en fe andemos conforme a esos designios divinos. Entonces, a mí me encanta Elizabeth Elliot, me fascina ella. Era como muy incisa y muy Ujú, directa y muy al punto. así es. Entonces, realmente una mujer cristiana hace una gran diferencia en Ujú, lo que es ser mujer. ¿Por qué? así Porque es. se supone que ella tiene a Cristo como centro y en todo lo que suceda en su vida, ella va a desplegar ese Señor que conoce. Por Así eso es. somos diferentes. Así es, así es. Y Maggie, yo quiero que empecemos hablando de dos mujeres del Antiguo Testamento, pero yo quiero, antes de hablar de ellas, que tú nos cuentes, Maggie, cómo eran los días en el pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces, porque es dentro del marco de histórico que vamos a estar hablando, que era el tiempo de los jueces. Y yo te pregunto si tú ves alguna similitud en lo que estaba pasando durante el tiempo de los jueces y nuestros días actuales. Bueno, de que hay similitudes, las hay, como dicen por ahí. Pero vamos a poner esto en contexto.
El periodo de los jueces es uno de los tantos periodos oscuros que tuvo Israel como nación. Y esta época de los jueces abarca desde el año 1380, 1375 antes de Cristo hasta el 1050 antes de Cristo. Y en este tiempo suceden cosas muy importantes. Muere Josué, Israel pide un rey como las demás naciones y entonces el Señor le da un rey como las demás naciones y les hace las advertencias pertinentes de lo que implicaría dejarlo a él fuera de la ecuación y todo lo que vendrían a ser los reyes más adelante. Entonces ya ellos habían conquistado la tierra de Canaán, pero hay algo, Yamel, que a mí me choca mucho y me tiembla el corazón cuando veo estas cosas, que ellos por haber desobedecido las leyes dadas a Moisés y luego traspasadas de Moisés a Josué, el pueblo se olvida de la ley y comienza a asimilar todas las costumbres de las tribus o pueblos que circundaban a Israel. Entonces ellos caen en una apostasía religiosa terrible, en idolatría, en una anarquía, en matrimonios mixtos y consecuentemente todo esto los condujo a periodos o a épocas donde sucedieron muchas muertes que pudieron haberse evitado si ellos hubieran obedecido. Entonces, realmente cuando preparaba todo esto y repasaba los jueces, Josué, me vino este proverbio que dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces Israel menospreció las directrices del Señor, no las traspasó a las nuevas generaciones, como se enseñó en Deuteronomio 6:7, y entonces comenzaron a cosechar las amargas consecuencias de sus insensateces. Todas esas naciones que Dios le había dicho, tienes que aniquilarlas, en vez de ello hacer eso, se comenzaron a mezclar, pero ¿qué sucede? El enemigo siempre es el enemigo. Y el más grande siempre se come al pez más chiquito. Entonces eso fue lo que sucedió. Estos enemigos no solamente lo conquistaron, sino que también los oprimieron. Los oprimieron. Entonces, cuando el pueblo entraba en cordura, como digo yo, y era hastiado de sus propios consejos, ellos clamaban al Señor y el Señor en su misericordia le levantaba un juez o un líder o un libertador. Y mira, Yamel, Dios fue tan, pero tan misericordioso que tú sabes cuántos años Dios les extendía esa misericordia, ese perdón, esa oportunidad de enmendar todos esos pecados y todos esos errores. Más o menos entre 278 a 276 años. Durante los 330 años aproximadamente que duró ese periodo de los jueces. Entonces, wow, es un periodo muy desalentador, pero nosotros vemos aquí mucha misericordia desplegada, mucha misericordia. Así Entonces, es. lamentablemente la historia de Israel es la historia de la humanidad y desde Génesis hasta nuestros días, nosotros estamos viendo las mismas cosas. Es cierto que han habido algunos periodos de paz, ¿verdad? Como de cordura, de entendimiento, de uno llevarse de las leyes divinas. Han habido periodos así, pero lamentablemente eh, nosotros estamos viviendo en una generación donde el lema es haz, vive y decide como bien te parece, igualito que ellos. Y lo triste es que hace poco tiempo atrás esas cosas eran llamadas pecados. Cuando tú Ujú. no hacías la voluntad de Dios, eso se llamaba pecado. Pero hoy, sutilmente, le llaman percepciones personales o la verdad no es tan absoluta, cada quien tiene su verdad
y puede vivir según crea. Y entonces, lamentablemente, lo más triste de todo esto es que los líderes que están llamados a legislar para que haya orden en una sociedad están haciendo lo que hace el Salmo 94 del 20 al 21. Están haciendo agravio bajo forma de ley. Entonces, este versículo a mí me impacta mucho porque estamos viendo cómo los legisladores están haciendo que el pecado se haga como forma de ley. Y cuando tú haces del pecado ya una ley, ¿qué es lo que se va a cosechar? Una generación donde todo va a ser caos y anarquía y donde realmente va a haber división, polarización y todas estas cosas. Va a llevar a esta humanidad a la autodestrucción, como Así es. sucedió en esa Ujú. época. Así es. Y Maggie, antes de ya pasar a estas dos mujeres que mencioné, hay una frase que la vemos en el Antiguo Testamento varias veces y es la frase que dice, conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso y cuáles son sus implicaciones rápidamente antes de Ujú. entrar a estas mujeres? Bueno, esta frase aparece varias, pero 200 y pico de veces, creo que en la Biblia. Pero se usa especialmente, específicamente, vamos a concentrarnos en Primera de Samuel 13:14 y en Hechos 13:22, que es ahí cuando se nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo creo que muchos creyentes y muchos personajes bíblicos podrían ser reconocidos con esa frase. De hecho, como estamos hablando del periodo de los jueces, no podemos obviar a Josué. Josué, cuando en Josué 1:7 aparece lo siguiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿dónde Josué guardó la ley de Dios? En su corazón. ¿De dónde es que salen las cosas malas? Como dice Jesús en Mateo 15:19, del corazón. ¿Quién es el que pone el querer hacer la voluntad de Dios en nuestros corazones? Dios mismo. Ahora te pregunto, ¿prosperó o no prosperó Josué en todas sus empresas? Sí, prosperó en todas sus empresas. Y entonces podemos decir que Josué fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en Jueces 5:15, cuando tú lees el cántico de Débora y de Barak, aparece algo bien interesante y dice que entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Y cuáles fueron esas resoluciones del corazón de Rubén, de la familia de Rubén? Bueno, que junto con Galaad, con Dan y Aser, ellos decidieron no unirse a las demás tribus para matar a Císara, ese comandante del ejército cananeo. Y nada, sabemos que Císara fue muerto por una mujer llamada Jael. Entonces, ¿qué hizo Jael? Jael actuó conforme al conocimiento que tenía de Dios, a todo eso que Dios le había dicho a ese pueblo. Entonces nosotros podemos decir, wow, esta mujer actuó conforme al conocimiento que tenía de Dios. Entonces, viendo estos ejemplos, tanto de David, de Josué, como de Rubén y Jael, nosotros podemos decir que la palabra conforme significa acorde, adaptado, ajustado, semejante, armonizado. Entonces ahí está, vamos a leer Hechos 13:22. He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará mi voluntad. Ya de inmediato esto nos da una definición general. Entonces, un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que se adapta y se ajusta a la voluntad de Dios, que procura asemejar su corazón al corazón de su Señor.
y que actúa en concordancia y en armonía con lo que sabe que a Dios le agrada o no le agrada. Y es un corazón que dice sí al Señor en todo lo que Dios envíe a su vida, sea esto agradable o desagradable, grande o pequeño, alegre o triste, fácil o difícil. Amén, Entonces, amén. esa definición encaja perfectamente en la cita que leíste de Así es, Elizabeth Elliot. así es. Y bueno, entonces, hablemos finalmente de estas dos mujeres que vamos a estar hablando el día de hoy, que son Ana y Penina. Y yo te pregunto que nos digas brevemente quiénes son ellas, pero más que quiénes son ellas, yo quisiera, María, que tú nos dijeras cómo pudiéramos definir el carácter de cada una de ellas, porque hacia allá es donde queremos ir. Cuéntanos ahí Bu- más o menos. Bueno, nosotras vemos en estas dos mujeres una diferencia abismal, completamente abismal. Ana, por si no lo sabías, significa llena de gracia, benéfica y compasiva. Y yo creo que ella le hizo honor a su nombre, Yamel. Yo estoy convencida de eso. Y lo primero que llama mi atención de esta mujer es que a pesar de la sociedad oscura que la rodeaba, ella se mantuvo fiel a los principios divinos. En el capítulo 2, nosotras vemos uno de los cánticos más hermosos que aparecen en la Biblia. Y eso está lleno de teología, de una teología increíble. Entonces, Ana guardaba en su corazón todas aquellas verdades que oía de su Señor, porque recuerda que no todo el mundo leía, escribía y tenía un manual de la Biblia como lo tenemos nosotros hoy en día. Entonces ella guardaba eso en su corazón. Y personalmente creo que ella, por tener todas esas verdades guardadas en su corazón, ella no reaccionó igual que su rival cuando ésta le irritaba, le enojaba, le entristecía y se burlaba porque ella no le daba hijos al Cana. Entonces, tú estás teniendo una situación donde, oye, tú tienes que tener mucho temple para tú no devolver mal y tú no responder con la misma disposición. Exactamente. O sea, para mí, ella representa ahí una mujer sumamente Sensata, y autocontrolada. porque mira, Pero sí, súper. ay, Entonces, ay. bueno, también ella tiene que sufrir, lamentablemente, la pregunta que le hace el Cana, pero ¿dónde soy mejor que 10 hijos? O sea, él, vamos a ver más adelante cómo él Ujú, amaba a su mujer, claro, pero él debió haber sabido que el no tener hijos en esa época era exacto, una afrenta a la feminidad, a exactamente. eso, a esa identidad como que Dios ha asignado a la mujer para ser dadora de hijos, esa asignación natural, que no Ujú. tiene que ser así natural, y lo vamos a ver también más adelante, pero que eh, es así. O sea, cuando una mujer quiere tener hijos. Ujú. Pero por otro lado, nosotros vemos a esta mujer que cuando ella va a derramar su corazón al templo, Elí la tiene por borracha, por ebria. Y esta mujer sumisamente le responde a este sacerdote ante esta incomprensión de una manera, mira, que me quito el sombrero, Magistral. me quito el sombrero. Ay, sí. Entonces, sobrellevar todas estas aflicciones, incomprensiones, me habla de un carácter y un coraje manso y humilde. Y aunque ella sufría, ella supo autocontenerse. Y también lo otro que llama mi atención es que ella no minimiza su sufrimiento. Ella los llama por su nombre, ella los reconoce y los llamó por su nombre. O sea, ella dijo, yo estoy triste, enojada, amargada de corazón, pero hace lo que todas debemos de hacer en situaciones como esta, que ella fue a la presencia de Dios, no se la desquitó con penina. Entonces, yo creo que Ana es un eco de lo que nos dice Isaías 54:5, porque marido tuyo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, porque ella llama al Señor Jehová de los ejércitos. Entonces ella estaba ante aquel
que gobierna los cielos, la tierra, los mares, todos los ejércitos celestiales, que es el creador, ella va a la presencia de ese Dios y allí deja sus cargas. Allí lleva sus cargas porque es el único que podía aligerar esa carga o cambiar esa carga, como vemos más adelante. Entonces yo te pregunto, Yamil, dime tú si esto no es una teología y una fe en acción. Amén. Sí que lo Totalmente. es, sí que lo es. Y Totalmente. también vemos que ella le pide un hijo a Dios y ese Ujú. hijo, ella no entendía las implicaciones de su oración. No. Ese hijo llegaría a ser el último de los jueces que ungiría a los dos primeros reyes de Israel Así y es. que pasaría la historia, bueno, de hecho está en Hebreos 11, ahí se Ujú. menciona en la Galería de la Fe, y ella, después que dejó todos sus asuntos en manos de Dios, ¿sabes qué? Ella se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Entonces, Impresionante. ¿qué nosotros vemos aquí? Una mujer disfrutando de la libertad y de la paz que ofrece el Señor. O sea, vemos una Ana que entró de una manera y una Ana que sale de una manera muy diferente. Así es. Sin embargo, Penina, Ay, bueno, en Penina están todas las características de una mujer necia, como así nos es. dice Proverbios, porque ella fue alborotadora, provocadora, rencillosa, irritante, causante de enojo y de tristeza al prójimo. Y tristemente ella pasa a las páginas de las escrituras, reconocida como esto, Yamel. Entonces, que el Ujú. Señor nos ayude, que el Señor Amén. nos ayude es a nosotros eh, librarnos de ese espíritu. Y otra cosa que llamó mi atención es que Penina se jactaba en los dones que el dador le había dado de gracia. Así es. Sin embargo, Ana dejó el asunto en manos del dador de todas las cosas. Amén. Entonces, Amén. son dos diferencias, por eso te Muy digo, marcadas. abismales, muy marcadas, Ujú. exactamente. Sí, es. Entonces, que este tema, no Penina, el de Ana, es Ujú, un tema ujú, que en mi caso personal no es algo ajeno con respecto al ujú, tema de los hijos. Y eso me hace hacer una pregunta interesante y es que no necesariamente porque yo lo haya hecho, sino que quizás muchas mujeres pueden pensar lo que estén en esa misma situación, de que si el plan de Dios, o sea, que es realmente el plan de Dios que una mujer nunca tenga hijos. Y si eso es así, esto entonces lo hace un Dios poco convincente. ¿Por qué? Porque tú mencionabas que la mujer es la dadora de vida, eso es lo que siempre decimos, ujú, que esa es la forma natural, pero entonces, ujú. en el caso de aquellas que no tenemos hijos biológicos naturales, entonces sería una contradicción al carácter de Dios o a la definición de lo que somos de mujeres, o cómo tú lo ves. Mira, yo te diría un no rotundo, un no rotundo. ¿Por qué? Porque si algo aviva en nuestros corazones ha proclamado una y otra vez, es que nosotras, el fin de nuestras vidas es primariamente darle gloria a Dios y luego, o sea, someternos a su señorío y dejar que Dios decida quiénes se casarán y quiénes no se casarán. ¿A qué matrimonio le dará hijos? ¿A cuál matrimonio no le dará hijos? Entonces, nosotras vemos aquí a una Ana durante muchos años de esterilidad siendo fiel al Señor, y lo mismo sucede con Ana la profetisa, que del Nuevo Testamento, que sirve en el templo, no tuvo hijos, servía en el templo de día y de noche con oraciones y súplicas, y que tuvo el privilegio de ver al Salvador. Entonces, yo creo que Dios es muy convincente porque es Dios y porque de una manera maravillosa obró lo más primordial, que es que tu corazón y el mío, el de toda mujer, casada o soltera, madre física o madre espiritual, porque también quiero hablar de eso más adelante, eh, obró lo mayor, obró lo mayor. Y entonces en su soberanía Él abre nuestros corazones, nos hace creer el Evangelio, nos da el privilegio de vivir para su gloria. Ahora, Él decidirá la manera o, vamos a decir, la situación, el escenario en que Él nos coloca.
Entonces, eso, ahí es que está la gran diferencia. Yo creo que ahí es que está la gran diferencia. Y era lo que tú decías, o sea, ahí está la diferencia marcada de una mujer que vive centrada para sí o de una mujer que vive centrada para Cristo y Amén. muestra una diferencia de lo que es ser mujer. O Ujú, sea, es ujú. bueno, anhelamos tener hijos, eso es Amén. buenísimo, Amén. pero eso le corresponde a Dios, ¿quién lo va a tener? Entonces, Así es. Dios va a ser convincente por quien Él es y por lo que Él dice que es. O Así sea, yo es. no voy a saber si Dios es más convincente o menos convincente porque me dé hijos o no, o Ujú, porque me dé bien y me dé una prueba aflictiva y no me saque de esa prueba aflictiva. ujú, ujú. Por encima de todo, Dios es Dios. Entonces, que nosotras reconozcamos esto es parte de su propósito. Y que Amén. nosotros lo Amén. aceptemos también es parte de su propósito. Así es. Y bueno, Maggie, tú mencionabas a Elcana en un momento, el esposo, y yo te preguntaría, ¿cuáles cualidades admirables pudiéramos ver en su carácter? Y sobre todo, esa pregunta que tú mencionaste de, Ujú, ¿no te soy yo más suficiente ujú. que 10 hijos? Yo te pregunto, ¿qué revela esa pregunta realmente de la relación entre ambos, de ellos Ok. como matrimonio? Bueno, lo primero que quiero destacar aquí es que vemos a un matrimonio polígamo. Eso era costumbre en aquella época. Lamentablemente era costumbre. Y donde hay poligamia, hay diferencias, desacuerdos y hay una serie de cosas que se crean en el hogar innecesariamente. O sea, ya un hogar, un matrimonio viene formado por dos pecadores. Imagínate si tú metes a un tercer pecador, lo que resulta de ahí. Entonces, pero sin embargo, él era un adorador, porque él lo vemos subir cada año a Jerusalén a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios a Dios, y no solamente él, sino a toda su familia. O sea que él era un padre que sí estaba cumpliendo con lo que muchos de Israel no hicieron, que era enseñándole a una segunda generación, este es el Dios que nosotros debemos adorar. Y la otra cosa que veo es que aunque él cumplía con sus deberes con Penina, amaba de una manera muy especial a Ana, tan especial que siempre le daba una parte escogida. Entonces, él hacía sentir a esa mujer que era estéril y que quizás él no comprendía la magnitud de ese sentimiento de no ser madre, pero la hacía sentir especial, preferida. Él pudo haberle dado el divorcio, porque eso era justificable. Una mujer que no daba hijos, tú la podías devolver a la casa de su papá. Sin embargo, él no lo hizo, él se quedó con ella. Entonces aquí vemos a un Elcana amando a una mujer por lo que ella es, no por lo que ella da. ¿Entiendes? Ella era amada por su carácter, por su forma de ser, porque, porque ella era amable. O sea, su carácter la hacía amable y tenía sus encantos que tenía el corazón de ese hombre en sus manos. Y aunque como dije al principio que él debió haber entendido esa situación, él hizo un esfuerzo por consolarla. Él hizo un esfuerzo. O sea que aquí vemos también características, vamos a decir, notables y loables de este hombre en una situación tan compleja dentro de un matrimonio polígamo y dentro de otra situación mayor que era una época de mucha apostasía, mucha apostasía. Wow, Sí, impresionante. Me gustó eso que tú decías de que él pudiendo realmente dejarla, decidió quedarse con ella. Entonces, así es. eso habla mucho también del carácter del Cana dentro de toda la situación, obviamente, Dentro que de todo estábamos. lo demás. Ey, y al principio tú mencionabas lo de la reacción de Ana frente a Penina Ujú, en ese momento y obviamente hablaste del carácter, pero yo te pregunto, o sea, esa reacción de Ana, pero imaginémonos que llega una Ana a tu vida con esa situación, no necesariamente, o sea, poniéndolo en el contexto, no estamos diciendo ujú, que eso sea así, pero tienes ujú. una mujer, o sea, una Ana, que te ya que tiene un problema con una penina, porque yo creo que todas tenemos alguna penina por ahí. ¿Cómo tú le hubieras aconsejado a Ana manejar su situación?
Bueno, definitivamente, Yamel, se necesita mucha gracia y lengua de sabios para tú aconsejar a alguien que sufrió como Ana sufrió. Nosotras tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de los demás, porque es muy fácil uno, mira, haz esto, es. No, espérate. O sea, hay cosas que tienen que suceder primero. Entonces, a mi entender, yo creo que aunque ella era una mujer que estaba realmente dolida, afligida, vuelvo y repito, creo que ella reaccionó conforme a lo que conocía de Dios. Pues de otro modo, Yamel, en esa familia se hubiera armado un conflicto que yo no sé cómo se hubiera resuelto o en qué hubiera terminado. Si ella hubiera actuado soberbiamente, ella hubiera concedido contienda, como dice Proverbios 13:10. Pero ella sufrió el agravio y como vimos, lloró, no comía. Y aunque interiormente ella se sentía irritada, porque ella se sentía irritada, esa era la realidad, ella no explotó en ira. Lo que podemos ver en este pasaje es una mujer autocontrolada en su dolor, que, no que tenía un espíritu que no como aquel espíritu que nos dice Proverbios 25:28, que no tiene riendas. No, ese corazón tenía unas riendas y yo creo que estaban afirmadas en lo que, en el carácter del Dios que ella conocía. Quizás a alguien como Ana o a la misma Ana, si nos ponemos en esa situación, yo le hubiera dicho lo siguiente: mira, yo voy a orar por ti, o ven, vamos a orar ahora en estos momentos por ti y por tu situación. Le diría también, estoy a tu lado para sobrellevar tus cargas. Con mucha ternura y con mucha delicadeza, le susurraría, nosotras creemos en un Dios soberano. Ahora mismo no entendemos lo que está pasando, pero nosotros sí sabemos que Él tiene propósitos. También hubiera sido todo oídos y me hubiera cuidado del espíritu de los amigos de Job, esos, esos jóvenes Yo creo que amigos. ellos eran amigos de Penina también. Bueno, eran amigos, vamos a decir eran amigos, pero quizás no los amigos más sabios que uno desearía tener en momentos como los que vivió Job, que le achacaron el sufrimiento de Job a pecado. Jamás tú puedes hacer sentir a una persona, aunque quizás haya situaciones en que su sufrimiento venga por pecado, tú no puedes venirle de frente y decirle, esto te vino porque tú pecaste, estas son las consecuencias de tus malas decisiones, ¿no? Tú tienes que venir, entrarle suavemente, dulcemente, y si en dado caso yo hubiera visto en Ana vestigios de victimización o de autocompasión, yo la hubiera exhortado con lo que llamo una firmeza compasiva, porque hay momentos en que uno tiene que a alguien que sufre decirle, ok, yo sé que tú estás sufriendo, pero nosotras tenemos que mirar arriba, no nos podemos quedar aquí en lo horizontal, tenemos que mirar arriba. Y para esto se necesita mucha gracia. Yo creo que todos debemos crecer en empatía y en paciencia cuando lidiamos con el sufrimiento de otros. Y creo que un buen punto de partida sería la regla de oro. ¿Por qué? Porque esta nos enseña que todo cuanto queremos que los hombres hagan con nosotras, así también nosotras debemos hacer con los demás. Ahora bien, desde mi punto de vista, la reacción y la actitud de Ana me enseña a mí más de lo que yo le hubiera podido enseñar a Ana si yo estuviera al lado de ella. Pero también me da un marco de referencia para poder alentar a una mujer que se acerque a mí con una carga o con un sufrimiento. Amén, amén. Creo que, espérenme, creo que yo giré eso, es que giré el micrófono, perdón. Eso suele Tranquilo. suceder. Sí, Igual que señor. Tommy, que ha pasado y me ha movido la cámara, así que si ustedes han visto que yo me he movido, es que el perro está pasando por ahí y me está moviendo la cámara. Pero Así esto es, suele suceder. Entonces, así es. Maggie, me encantó mucho lo que tú decías, sobre todo em, de conocer y de recordar el carácter de Dios.
en circunstancias como estas. Y al principio tú hablabas de esta oración que hizo Ana en el templo, donde Elí pensó que ella estaba borracha y todo eso. Sin embargo, hay una gran riqueza en esta oración, al punto que tú decías, esto, o sea, Ana reaccionó en función de lo que ella conocía de Dios, de lo que ella conocía de las escrituras, y eso lo vemos en su oración, al punto que parte de esta oración es la oración que vemos en el Nuevo Testamento, cuando María hace la oración, el famoso Magnificat. Ujú, Entonces ujú. yo te pregunto, Maggie, ¿qué riquezas o qué aprendizajes nosotras podemos sacar de esta oración de Ana cuando ella está en el templo? ¿Qué podemos nosotras aprender de esta oración y de ese Dios a quien ella le oraba? Bueno, lo primero que nosotros vemos es la oración que ella hace antes de expresar su cántico de adoración y de alabanza luego de que ella recibe los favores de Dios. Entonces vamos a ver, a concentrarnos en ese momento. Ella en el templo, estaban celebrando esa fiesta o sea, de ofrecer los sacrificios al Señor. O sea, el ambiente era festivo. Entonces ella coge, se levanta y va al templo de Dios. Y hay una expresión que yo leí hace un tiempo en un libro que dice así, que de lo profundo de la aflicción de ella alcanzó las profundidades de las misericordias de Dios. O sea, mira, eso para mí fue, yo dije, uy, Señor, ¿pero qué? O sea, mira lo profundo que fue, que ella sintió su dolor, pero lo profundo que ella fue en su oración con Dios. El sufrimiento, llamé muchas veces, es algo muy solitario, en cierto sentido, porque, ¿verdad? Aunque tenemos compañía y Dios nos exhorta a alentarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros, lo cierto es que el sufrimiento que uno está pasando, solamente uno conoce la magnitud de lo que sufre, y claro, y Dios lo conoce mucho mejor que nosotros. Y es el único que entiende por lo que pasamos. Pero me gusta que ella, sin alboroto alguno, ella se fue a la presencia de su Señor, sabiendo que el cielo estaba abierto para ella. Y es la primera vez donde nosotros encontramos a una mujer que ora largamente, largamente. Allí, delante de la presencia de Dios, sin prisa alguna, ella no solamente derramó sus lágrimas, sino que vertió toda su amargura y abrió su corazón al Dios de todo saber, cosa que después vemos en el cántico de ella, en el capítulo 2. Y su actitud reverencial fue tan grande, que ella se llama 3 veces así a sí misma, sierva delante de Dios. O sea que esto no solamente nos demuestra humildad, sino que nos demuestra el alto concepto de Dios que ella tenía. Porque cuando tú te ves sierva, de inmediato tú sabes que hay alguien por encima de ti, ¿verdad? Entonces, ella, viéndose sierva, apela en fe con las siguientes palabras. Si te dignares a mirar, te acuerdes de, no te olvidares de, que dieres a. O sea, estas frases tienen mucho contenido porque significan una total sumisión, pero tampoco no vemos por ningún lado un espíritu de exigencia, sino un espíritu de ruego ante el único Dios que puede cambiar la situación. En su interior, ella estaba convencida que solamente Dios podía darle lo que ella deseaba. Entonces, al dejar, cuando ella ya deja todo en manos del Señor, sus inquietudes en manos del Señor, del Dios de Israel, como lo llama Elí, que el Dios de Israel te conceda la petición que hiciste. Cuando ella deja todo ahí, entonces empezaron las consolaciones de Dios a alegrar su alma, porque ella no estuvo más triste. El texto dice, ella no estuvo más triste, inclusive comió y siguió con su vida adelante
pero con un espíritu fortalecido y lleno de paz. Llegó a Dios con un alma abatida hasta el polvo, pero Dios la vivificó. Y eso es lo que hace el Señor, Yamel, cuando nosotras oramos y le llevamos nuestras cargas a su presencia. Entonces, vemos también más adelante cómo se cumple ese deseo tan trascendente que ella tiene de pedir, no que solamente yo quiero un hijo para yo sentirme realizada, no, yo quiero un hijo para ofrecértelo a ti. O sea, para dártelo a ti, para que te honre a ti, para que te sirva a ti. Y wow, qué visión del reino tenía esta mujer. Una visión inmensa. Entonces, esa pequeña oracioncita que ella hizo, que sabemos que es larga, porque dice el texto que es larga, pero la vemos resumida en pocas palabras, es una oración tremenda, una oración una oración de una mujer de fe y Así que es. conocía bien a su Dios, muy Amén. bien lo conocía. Entonces, nosotras yo creo que debemos de orar así, de Amén. Sí, orar y apelar al Señor con este espíritu, de si tú quieres, de si tú claro. te De dignas, de si tú te súplica. acuerdas, no con exigencia ni reclamando, como hoy en día, yo reclamo, mira, Ah, al sí, Señor ajá, no se le seguro. reclama nada, al Señor se le pide humildemente Acorde a su a su voluntad, voluntad. porque eso es Así. lo que debemos de pedir. Maggie, y ya casi hacia el final del programa, sabemos que los hijos son una bendición, eso ya lo hemos dicho, tú lo explicaste al principio, pero también sabemos que Dios es soberano, como tú nos acabas de decir. Entonces yo quiero que tú me digas, bueno, no a mí, sí, bueno, sí, que nos digas a las mujeres que quizás como yo o como Ana la profetisa no tienen hijos. Ujú. ¿Cómo tú nos animarías el día de hoy a poder ser mujeres conforme al corazón de Dios, a pesar de quizás no tener, como tú decías, tus hijos, criarlos, como decías, o sea, como Ana dijo, mi hijo es para ti, te lo entrego, o sea, ¿qué hay para aquellas que no tenemos esa Ujú. bendición? ¿Cómo tú nos animarías el día de hoy? Bueno, como te dije, junto con nuestro diseño viene ese deseo de ser madre. Y yo creo que casi todas las mujeres quieren tener hijos. Y digo casi todas, porque los tiempos en que estamos viviendo, vemos a muchas detestar la maternidad de una forma que de verdad es espantosa. Pero hay muchas madres a las cuales Dios le ha dado el ser madres físicamente. Eso está bien, pero también Dios tiene otro propósito para las que son estériles y es que sean madres espirituales. Y tú puedes ser madre espiritual de tus sobrinos, de los hijos de tus amigas, de los niños o de los jóvenes que van a la iglesia a la cual asiste. O también tú puedes decidir adoptar, que para mí es uno de los actos más nobles que yo conozco, porque vamos a suponer, tú tienes hijos, tú quieres hijos tuyos y de tu esposo, y tú conoces más o menos la disposición de tu esposo, tú amas ese bebé desde que está en el vientre, pero a este bebé desconocido que tú no sabes lo que hay detrás de esa familia, de donde él viene, y tú decides adoptarlo, wow, se necesita mucha nobleza para eso, mucha nobleza de espíritu. Entonces, la maternidad viene junto con nuestro género. Por diseño, nosotras somos dadoras de vida. Yamel, tú eres una madre espiritual para muchas jóvenes, para muchas mujeres, y lo haces a través de tus palabras de aliento, de tus enseñanzas, de tus consejerías y con tu vida. Yo fui madre de 4 hijos físicamente. Todavía sigo dando vida porque este asunto de maternidad nunca se acaba. Sean físicos o sean espirituales, la maternidad nunca se acaba. Ahora, ¿tú sabes qué? Aunque los hijos son una inmensa bendición y traen mucha alegría al hogar, nosotras tenemos que verlo como un préstamo, como una herencia que Dios ha puesto en nuestras manos por un tiempo para que se lo criemos a Él y entonces Él los use para sus propósitos. Y los propósitos de Dios se llevan a cabo
por medio de individuos, los cuales conforman hogares, familias y sociedades. Y todo esto es lo que vemos que sucede en la iglesia, que es la familia de Dios, que es la iglesia de Dios, que algún día habitará en el hogar de Dios. Así que, mis amadas hermanas, que son madres espirituales, ánimo, cada vez que tú espiritualmente estás dándole vida a alguien, tú te estás conformando a ese corazón de Dios, pues tú estás haciendo aquello para lo cual fuiste diseñada. Ana, la del Antiguo Testamento, nunca tuvo hijos. Sin embargo, animó a María oye, esas palabras que le dijo Zacarías eran, o sea, es una espada que va a traspasar tu alma y todo lo que él profetizó ahí. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? A Ana alentando a esa joven mujer. María y Marta refrescaron al Señor cuando los recibían en su casa. Eso es dar vida, eso es dar vida. Y ahí afuera hay un sinnúmero, pero un sinnúmero de hijos espirituales que están esperando por madres espirituales. Entonces pídele al Señor que te dé ese corazón conforme al de Él, para que tú hagas lo mismo que hizo Ana, que dio vida, la Ana del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Las dos Ana. Y yo les aseguro que cuando ustedes hagan esa oración, Dios llenará su aljaba, porque van a ser muchos los hijos espirituales a los cuales Amén. tú vas a traer con esa Amén. actitud de maternidad espiritual. Amén, amén. Gracias, Maggie, por tus palabras de sabiduría y tus consejos. No sé si quisieras decirle algo más, quizás aquellas a las que sí son madres, Bueno, o algún consejo final que quisieras para cerrar el programa. sí. Eh, lo primero es que diría que a las que oyen este programa es que no se queden con esto y vayan al capítulo 2 para que estudien la oración de Ana, ese cántico de alabanza. Y ahí vamos a ver cómo ella conocía también a su Dios, porque ella reconoce que Dios es el que da, Dios es el que quita, Dios es el que da vida, Dios es el que permite la muerte. Ahí vemos un despliegue de ese Dios tan maravilloso en el cual ella creía y al cual ella le oró. Entonces, si tú eres madre físicamente hablando, recuerda que tus hijos no son tuyos. Los hijos son del Señor. De sus manos vinieron, en sus manos están en estos momentos. Eso es algo que yo me lo tengo que recordar todo el tiempo. Y a sus manos volverán. Volverán. Por tanto, yo las exhorto, madres, a que hagan lo mismo que hicieron Loida e Eunice, que desde la niñez le enseñaron a Timoteo las sagradas escrituras. El tiempo va muy rápido, muy rápido. Entonces, con esa misma rapidez, nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para ese mundo que espera ahí. Entonces, también te diría, ora por ellos. No vamos a poder ir a los lugares donde ellos están, pero sí al Dios que le oramos va a ir a esos lugares, los va a acompañar, los va a cuidar, los va a proteger y aún los va a reprender cuando hagan las cosas mal hechas. Y a las que no tienen hijos, claro, las madres físicas tienen que ser también madres espirituales. Como te dije, esto no se acaba. Y lo mismo sucede con la maternidad espiritual. Entonces, sé intencional en esa maternidad. Hay mucha juventud a la cual debemos de traspasarle los caminos del Señor. Y ahora mismo lo que se está luchando es una batalla ideológica. ¿Y sabes contra quiénes va dirigido el ataque del maligno? A las futuras generaciones. Entonces nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. Así que yo las exhorto a que den sus corazones, se den a sí mismas, den de lo suyo, abran sus casas para que muchos jóvenes vengan a estos hogares de ustedes o ustedes vayan a donde ellos las inviten y ustedes puedan ver jóvenes crecer, como nos dice el Salmo 1, jóvenes que sean bienaventurados porque no andan en el consejo de los malos
sino que se deleitan en la ley del Señor y en ella meditan de día y de noche, para que como árboles plantados junto a corrientes de agua, den fruto a su tiempo, sus hojas no caigan y prosperen en todo cuanto Dios les encomienda. Para esto se necesitan madres espirituales. Mi pregunta es, ¿tú aceptas ese llamado? Espero que sí. En el tiempo verás como muchos hijos espirituales se levantarán y te llamarán bienaventurada por las huellas que has dejado en sus vidas. Amén, amén. Gracias, Maggie. Y bueno, la verdad bíblica de esta semana está precisamente en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 que dicen: Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Amén, amén y Amén y amén. amén. Esa es Amén. una tremenda oración que hace Ana. Parte de la oración, como le decía Maggie, si quieren seguir viendo, lean el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y hablando de oración, Maggie, quiero pedirte, porfa, que cierres en oración este tiempo, por favor. Ok, pues ok, oremos. Señor bueno que estás en los cielos, Dios altísimo, Dios hermoso, Dios poderoso, nosotras venimos delante de ti muy agradecidas, oh Señor, porque tú, oh Señor, en tu misericordia te acordaste de nosotras y nos diste la salvación, que es el regalo más grande que tú puedes otorgar a cualquier ser humano. Te damos gracias, oh Señor, porque con nuestro diseño de mujeres, tú nos haces dadora de vidas. Y yo te ruego en el nombre precioso de Jesucristo que cada madre que nos esté oyendo, sea madre física o madre espiritual, lleven a cabo esos propósitos maravillosos que tú has de llevar hacia adelante por medio del impacto de nuestras palabras, de nuestro aliento, de nuestras enseñanzas y aún de nuestras reprensiones. Pero también, Señor, te oro que cada una de nosotras crezca en el conocimiento de este grande Dios que tenemos por Padre. Porque cuando nosotros te conocemos de la manera en que tú te revelas en las Escrituras, nosotras tenemos todas las herramientas para poder sortear las pruebas que tú pones en nuestros caminos. Las personas difíciles como Penina, con las cuales tú nos haces interactuar día a día. Y, oh Señor, tú nos das también las herramientas de nosotras no tener que devolver mal por mal, sino que podemos encomendar la causa al que juzga justamente. Ayúdanos a ser mujer de fe, sea que tengamos hijos, sea que no tengamos hijos, sea que nos los des, sea que nos los quites, porque, oh Señor, por encima de todas las cosas, tú eres el único Dios y eres el único que puede satisfacer nuestros anhelos más profundos, como lo hiciste con Ana. Que nosotras dejemos todas nuestras cargas delante de ti y que nosotras sigamos adelante con nuestras vidas, confiando en que hay un Dios soberano que está haciendo grandes cosas que nosotras no entendemos, pero que tienen propósito. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Y todo esto te lo oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Maggie, por estar aquí una vez más con nosotros en Placer. Arraigadas. Y para ustedes, mis amadas hermanas, este es el libro que estamos utilizando para hablar. El libro es Contracultural. Aquí les dejamos el enlace para que puedan adquirirlo. Y bueno, nada, la invitación queda extendida para la próxima semana, donde continuamos con esta serie de Contracultural. Y no se olviden que es hasta el 31 de este mes que tenemos el precio especial de nuestra conferencia Mujer Verdadera 2023 en Guadalajara,
México. Ya no se me olvidó, es en Guadalajara. Entonces, allá esperamos verlas a todas ustedes. Así que, amadas hermanas, un abrazo, bendecido fin de semana y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Maggie, un abrazo para ti Dios, un también. abrazo para todas.